Ahora sí, una vez más, estamos aquí juntos con ustedes. Buenos días, mis hermanos. Hubo problemas con nuestra transmisión, con el Facebook que ha observado una pista de una canción y en esta mañana estamos continuando con nuestra predicación. Gracias a Dios por los chicos que están apoyándonos en esta mañana en la producción. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. A partir de hoy día estamos empezando una serie de temas que vamos a predicar basado en el libro de Malaquías. Y la serie es Volvamos al Señor. ¿Y por qué es Volvamos al Señor? Porque es lo que quiere Malaquías, que el pueblo judío pueda volver a cosas de lo que hacía antes para el Señor. Y en esa serie queremos empezar en esta mañana con este tema. Y el tema es: ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Es una pregunta de un público que ha escuchado un discurso donde Dios les ha dicho: yo les he amado. Ahora, Malaquías es un libro del Antiguo Testamento, pero quiero mostrarles un poco la historia, el contexto. Malaquías significa mensajero. Mensajero, igual que se usa el término mensajero para un ángel. Como profeta, era un mensajero del Señor. Ahora, ¿qué más? Lo que necesitamos nosotros entender en este tiempo es qué es lo que Dios quiso hablar al pueblo por medio de Malaquías. Y Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento que ministró a un público del post-exilio. El público del post-exilio es ese grupo de personas que fue llevado por Nabucodonosor hacia Babilonia y estuvieron 70 años y regresaron bajo el decreto del rey Ciro. Regresaron a Jerusalén con Nehemías, Esdras, se constituyeron ahí en Jerusalén, pero después de un tiempo, ahora el pueblo estaba pasando por un momento de desánimo. Sí, Malaquías está dirigiéndose a un público que está desanimado, a un público que se está volviendo escéptico, a un público que no solamente se estaba volviendo escéptico en cuanto a Dios, sino que estaba perdiendo su identidad como pueblo de Dios. Y por eso te digo a ti que debes leer el libro de Malaquías cuando estás pasando por momentos difíciles, por pruebas, por momentos difíciles. Ese es el libro que debes leer. Ahí cuando piensas que estás solo, que como que Dios no te escucha, ese es el tiempo que debes leer este libro, porque en ese momento que tú lees, entiendes a este pueblo, vas a poder experimentar su amor. Y entonces la pregunta era: ¿en qué nos has amado? Y nosotros vamos a responder en esta mañana, porque Dios lo que quiere mostrar es que le ama a su pueblo y los ama a cada uno de ellos. Y entonces, ¿cómo nos ama Dios? Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, el libro de Malaquías nos habla que el Señor decidió amarnos de manera incondicional. El Señor decidió amarnos de manera incondicional. ¿Qué significa esto? En el versículo 1 y versículo 2, la primera parte, dice: profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado? Ahora la pregunta es: ¿por qué Malaquías empieza el discurso hablando del amor de Dios al pueblo judío? La respuesta es que Dios está queriendo despertar la mente y el corazón de este pueblo judío para que vuelvan a amar a Dios. Por eso es que Dios quiere despertar en su mente y en su corazón. Habían dejado de amar a Dios, porque cuando hacen la pregunta: ¿en qué nos has amado?, como diciendo: no me amas, entonces tampoco te amo, porque esa es normalmente la característica del amor.
se recibe y se da. Así es el hombre. Y entonces, el tono que Dios usa aquí es yo os he amado, es un tono bastante afectivo y bastante sentimental. El Señor, cuando usa el verbo amar aquí en esta parte, está diciendo, este verbo habla de un afecto incondicional. Un afecto incondicional basado en una elección para tener una relación cercana. Ahora, esto lo encontramos, por ejemplo, en una explicación que Dios mismo da al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. El versículo 8 dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Dios está diciendo, yo les he amado. Y otros dicen, ¿qué nos has amado? Bueno, la primera prueba que Dios le está dando es que ustedes no eran un grupo grande, no tenían renombre, ustedes simplemente han sido escogidos por mí para poner mi amor en ustedes. Eso es algo importante que debemos rescatar en este momento. El amor que tiene Dios para con Israel es un afecto especial y preferencial. Dios decidió hacerse cargo de este pueblo pequeño. ¿Por qué? Porque los vio como huérfanos, los vio solitos. Así es el hombre, así somos nosotros, somos muy desprotegidos. Encontramos en la historia de la Biblia, en el libro de Esther, por ejemplo, la reina Esther se conoce en la Biblia, pero antes de ser reina, murió sus padres y ella se quedó solo. Y entonces dice que su tío Mardoqueo escogió a ella para tomarlo como hija y al final terminó como reina. Y eso es lo que está haciendo Dios ahora. Escoger, dar un trato preferencial. Y cuando el pueblo dice, cuando el pueblo dice, ¿en qué nos has amado? Simplemente estaban pasando por alto el amor de Dios. Y Dios cuando dice, yo os he amado, lo único que está haciendo es afirmar, confirmar lo que Él había decidido hacer con tiempo anterior. Ese amor de Dios para un pueblo que no tenía nada, que no era nada, y ahora darle un afecto especial y para tener una relación muy cercana, eso se llama amor incondicional. Y eso solamente puede salir de alguien que tiene mucho amor. Y uno de los atributos del amor de Dios es el amor. Por eso dice la Biblia que Dios es amor. Entonces Dios decide amar de manera incondicional, en un acto soberano, pero sobre todo de manera decidida. No dice que les voy a amar hasta que la muerte nos separe como el matrimonio. No, ha sido para siempre. El Dios de Israel es un Dios de amor. El amor del Dios de Israel es un amor que llegó a ese pueblito, a ese grupo pequeño, no para hacerle mal, sino para hacerle bien. Y eso es lo que nos dice el Señor Jesús cuando viene y nos relata el apóstol Juan en su carta a Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, el amor del Dios de Israel es un amor que ni los judíos se merecían, ni nosotros los gentiles nos merecemos. Pero Él quiso que experimentáramos ese amor, tanto los judíos como los gentiles. Por eso Pablo cuando escribe su carta a los romanos y trata de hablar de esa grandeza, de esa bendición de contar con el amor de Dios, Pablo cuando escribe su carta a los romanos en Romanos capítulo 8 dice, pero Dios
demuestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El texto no está bien, es Romanos 5:8. Disculpa, mis hermanos. Yo tengo la culpa porque yo les he dado ahí para que pongan, pero tipié mal el texto. Muy bien. Cuando encontramos a un grupo de personas decir, ¿en qué nos has amado? Es la pregunta de uno que está viviendo un tiempo de pruebas y de confusión. Es un grupo, una persona o una familia, un grupo que está pasando por momentos difíciles, que está un poco desanimado, que está un poco agotado. ¿Y qué es lo que estaba pasando en el tiempo de Malaquías con el pueblo? Le dije que es el pueblo post-exilio. ¿Cómo queda una persona post-COVID? Queda agotado, afectado, no queda inmediatamente recuperado. ¿Cómo va a quedar nuestra sociedad después de una sociedad post-pandemia? Nosotros estamos viviendo esto. Ellos, por ejemplo, fueron llevados al exilio, caminaron miles de kilómetros, llegaron a Babilonia, ahí sufrieron, tuvieron pena, recordaron momentos de Jerusalén, ya no estaba. Después de 70 años regresaron a Babilonia. A Jerusalén. Y cuando están en Jerusalén, empiezan a sentir el fastidio de personas que habían quedado en ese lugar, allá en Jerusalén, en Samaria, y comienza a haber esa discusión, ese conflicto entre los que han venido y los que estaban antes. Por eso Nehemías, cuando quiso construir el muro, tuvo mucha dificultad. Había invasiones, había abusos, y el pueblo, muchos que estaban desanimándose, estaban comenzando a cometer sacrilegios aún dentro del templo. Y mira lo que dice el Salmo 137, versículo 1 y versículo 2, dice, junto a los ríos de Babilonia, estamos hablando en el tiempo del exilio, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Sabían cantar, sabían tocar, pero no tenían ganas ni para cantar ni para tocar. Estaban con arpas caídas. ¿Por qué? Porque estaban pasando un momento difícil. Y cuando uno pasa un momento difícil, no está abierto a pensar en el amor de Dios. Más bien está en ese momento pensando, si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? Si Dios dice que está conmigo, ¿por qué? Y sale el por qué y el por qué, y no sale el para qué. Nosotros estamos ahora, dicen en el Perú, tercera ola, en otros países quinta, ya viene la sexta, vuelven el toque de queda, suben los precios, los negocios venden poco, las deudas están ahí incrementándose y las enfermedades siguen llegando. Entonces son momentos difíciles que a algunos los deprime, los desanima, los aburre, los fastidia y de pronto no pueden ver a Dios en sus vidas. Mis amados hermanos, el amor de Dios es el oxígeno que necesitamos para nuestra alma. Conocer y aceptar su amor es como encontrar el camino para la vida. Y eso es lo que Dios quiere para el pueblo judío, que entiendan que Dios les ama, que despierten su mente, despierten su corazón, que tiene a un Dios de amor. Y ahí vamos al segundo punto en esta mañana. No solamente el Señor decidió amarlos de manera incondicional, sino que el Señor
escogió amarnos de manera particular. No sé si ustedes notan la diferencia. La decisión viene de Él de amar a Israel. Pero ahora el Señor cita un momento de la vida de Israel, de la historia de Israel. En el versículo 2, Malaquías capítulo 1, versículo 2 dice: no era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. ¿Se dan cuenta ahora, mis hermanos? Yo os he amado es más general. Y cuando dicen, ¿en qué nos has amado? Ahora viene la respuesta: yo amé a Jacob. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios responde de esta manera? Bueno, Dios está respondiendo por medio del profeta a esos desanimados, a esos escépticos. El Señor no tiene ninguna dificultad en demostrar al pueblo, a las personas, a las familias, cómo empezó esa relación cercana con cada uno de ellos. Le dice: yo amé a Jacob. Le está diciendo que Dios ha decidido tener una relación especial con los judíos y de manera muy particular ha escogido a una persona. Y eso es válido para aplicar a cada uno de nosotros. Ahora, ¿quién era Jacob? Jacob era un feto, era un bebé que estaba ahí todavía formándose en el cuerpo de su madre, y dicen que eran gemelos con Esaú. Jacob no había nacido, Jacob no había hecho ningún mérito. Cuando nació le pusieron su nombre Jacob. ¿Y sabe qué significa Jacob? Significa engañador. Eso es lo que hacía Jacob, su nombre era engañador. Por eso más adelante Dios le cambió a Israel. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios escogió amar a Jacob y no a Esaú? Esa es la voluntad soberana de Dios. Esa es la voluntad soberana. Génesis capítulo 25, versículo 23, dice: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro, y el mayor servirá al menor. No es que Dios dice: yo amo a Jacob y odio a Esaú. No, Esaú es el fundador, el padre de toda la nación que son los edomitas. Pero ¿qué ha hecho Dios? Dios de manera particular decidió amar a Jacob. ¿Con esto qué nos está demostrando? Que Dios nos ama de manera particular a cada uno como ser humano. ¿Te lo mereces? No. ¿Has hecho algo bueno para ganártelo? No. Simplemente nació de Él. Nació de Él amarte. Y eso es lo que debes valorar. Ahí está ese conocimiento perfecto de Dios. Ahí está esa soberanía divina donde decide hacer algo pensando siempre en lo mejor. Eso del nacimiento de Jacob está en Génesis. 1600 años antes de lo que habla Malaquías. Y 1600 años después la gente está preguntando: ¿en qué nos has amado? Uno se puede dar cuenta que uno puede ir perdiendo la motivación, el propósito de nuestra vida si no tenemos una relación cercana con Dios. ¿Por qué este pueblo comenzó a preguntar en qué nos has amado? Tal vez porque cuando estaban pasando problemas, estaban pasando por pruebas, se centraron más en sí mismo y poco en Dios. Miraron más a su alrededor y poco a la palabra del Señor. Y el Señor
se encargó de repetir una y otra vez cómo es que ama a su siervo, a su pueblo, a quien ha elegido. Isaías es un libro precioso. Isaías 41:8, encontramos ahí al Señor haciéndole recordar una vez más a Israel. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. El Señor siempre haciéndole recordar, ustedes eran un pueblo pequeño, yo los tomé a ustedes, me hice responsable de ustedes y ahora tengo amigos aquí en este pueblo, ustedes son siervo mío. Mis amados hermanos, eso es Dios, eso es lo que nosotros debemos entender. Y por eso cuando el apóstol Pablo habla de la elección de Israel en Romanos capítulo 9 hasta el 11, Pablo nos dice que Dios, cuando elige algo, lo hace de manera soberana y porque tiene misericordia. Dice que yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Y a Israel le escogió porque tuvo misericordia. Si te escogió a ti es porque tuvo misericordia de ti. Por eso es que estás vivo hasta el día de hoy. El Señor, cuando interviene en nuestra vida, lo hace para nuestro bien y no para nuestro mal. Lo hizo con Israel, de algo pequeñito para llevarlo a ser una nación. Lo hizo contigo, de lo que no eras nada, un pecador destinado a la condenación, para convertirte en hijo de Dios. A veces, cuando llegamos a cierta edad, pensamos que podemos cuestionar, que podemos discutir. Nuestra razón a veces puede elevarse tanto y dejamos a la palabra, a la revelación que baje y nuestra razón sube y todo lo que está en la palabra está debajo de nuestra razón. Y por eso es que a veces nosotros podemos llegar a razonar al nivel de Dios. Y ahí donde Pablo, un hombre que conocía muy bien la palabra, nos hace reflexionar en este tiempo. En Romanos capítulo 9, versículo 20, nos exhorta a no atrevernos a razonar en contra o dudar de Dios. Dice, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Malaquías. El objeto modelado estaba ahora reclamándole a Dios. ¿Y en qué? ¿Cuándo? Yo tengo razón. Sí, estoy molesto porque tengo razón. Y así podemos llegar nosotros en este tiempo también a estar fastidiados por algo que nos está pasando. Así como Dios escogió a Jacob y le bendijo con 12 hijos, y los 12 hijos formaron 12 tribus, y de ahí se formó la nación de Israel, Él te escogió a ti, aun cuando no cumples sus expectativas. Jacob no cumplió las expectativas, pero la escogió de manera soberana. Aun cuando no cumple sus expectativas, el Señor te sigue amando. El Señor Jesús vio a un joven que quería heredar la vida eterna y le dijo, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? El hijo, los mandamientos sabes, dijo, haz esto. Todito eso lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor le dijo, te falta uno nada más. Vende lo que tienes y dale a los pobres. Y el joven se fue triste. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor Jesús lo amó. ¿No? Ese es el amor de Dios, que no se desanima, no se agota, mis queridos hermanos. Si tienes un Dios de amor, si Dios ama ampliamente y tú estás pasando por momentos difíciles, lo que debes preguntarte es lo siguiente:
¿para qué Dios está permitiendo que me pase estos momentos de enfermedad, estos momentos de dolor, estos momentos de pruebas? ¿Para qué? Y la respuesta la encontramos en la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Se dan cuenta? Y en ese tiempo, en el tiempo de Malaquías, como la gente estaba desanimada, la gente estaba volviéndose escéptico, no porque Dios los había abandonado, sino porque muchos estaban empezando a tener matrimonios mixtos. Estaban empezando a centrarse más en sus casas, en sus terrenos, y habían descuidado el templo del Señor. Por eso Ageo le dice, por medio del profeta Ageo le dice: mira, sus casas están bien construidas, pero mi templo está vacío. Entonces, hay una causa por qué es que pasan las pruebas, y Dios tratando de hablarles a cada uno de ellos. El amor de Dios es un bálsamo para los dolores del alma. Cuando entiendes y aceptas el amor de Dios para tu vida, sentirás su cercanía y su abrazo, así como el hijo pródigo en esa parábola, que estaba solo y de pronto regresó y pudo encontrar ese abrazo del Padre. Dios siempre está con ese abrazo abierto para darte ese abrazo y decirte: te amo. Si estás pasando por un momento difícil en estos días, experimenta su amor, ese abrazo que Él tiene para ti. No te ha dejado, solo que está trabajando en ti para que te vaya mucho mejor. En tercer lugar, mis hermanos, ¿en qué nos has amado? La respuesta es: el Señor no solamente decidió amarnos de manera incondicional, sino que en segundo lugar, como dijimos hace un momentito, el Señor escogió amarnos de manera particular, y en tercer lugar, el Señor prometió amarnos de manera fiel. Y eso es lo que hizo con Israel. Por eso ahí en Malaquías 1, del 3 al 5, dice así: y aborrecí a Esaú, e hice sus montes desolación. Ellos edificarán, pero yo destruiré. Vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis: sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Por la historia ya conocemos que Esaú menospreció la primogenitura, y conocemos que Esaú guardó cólera para matar a Jacob porque le había quitado la bendición, pero él es el que decidió venderlo. Y así ha habido una rivalidad entre estos dos gemelos. Se ha generado una rivalidad entre hermanos, generaciones, y siguen hasta el día de hoy. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir Dios? Yo amé a Jacob, y aunque Esaú con su generación en el futuro puedan levantarse, no van a poder dañar a la generación de Jacob. No van a poder dañar. Aunque digan: nos vamos a levantar, yo lo voy a destruir. ¿Qué es eso? Esa es una promesa de la fidelidad, de la presencia del Señor para con Israel. Es un compromiso de parte de Dios para apoyarles de manera fiel a toda la generación de Jacob. El Señor quiso ser Dios de Israel, quiso ser el Dios de Jacob, y lo va a hacer para siempre. Por eso cuando los judíos oran, dicen: al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y esa oración siempre se repite. Ahora, el Señor siempre ha recordado a Israel en varios momentos. Una vez más cito Isaías 41. Isaías 41, versículo 8, dice así: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, mi siervo eres tú. Yo te he escogido y no te he rechazado.
no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Tú que estás pasando momentos de prueba, momentos difíciles, también lo pasó Israel. Pero ¿qué le dice Dios? Yo estoy contigo, yo te voy a sostener, yo voy a estar contigo. No temas, no te desalientes. Y esa es la promesa que Dios ha ido dando cada cierto tiempo para recordar a su pueblo y lo que hace con cada uno de nosotros. Fidelidad en medio de la infidelidad. Pablo, por ejemplo, cuando escribe a Timoteo, dice, a veces nosotros vamos a portarnos de manera infiel, pero Dios siempre se mantiene fiel. Y eso es lo que ha hecho Dios con su pueblo, con Israel. El Señor siempre cuidó y defendió a Israel. Les ha ayudado a derrotar gigantes, a derribar muros, a derribar murallas. El Señor ha entregado en su mano a los enemigos. Israel es tan especial para Dios que ha llegado a ser como la niña de sus ojos. Mira lo que dice este texto, Zacarías capítulo 2, versículo 8. Porque así dice el Señor de los ejércitos, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Quién va a dejar que alguien maltrate la vista, tu vista? Lo vas a proteger. Y así Dios protege a Israel. Así Dios te protege a ti. Por eso Pablo cuando habla a los romanos dice, usted no se venga, la venganza es del Señor, dice. Mía es la venganza. La protección de Dios está asegurada. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él desea lo mejor para nosotros. Y a veces las pruebas, los momentos difíciles, son porque nos ama y quiere elevarnos a algo mejor. El Señor, el día que empezó esa relación cercana con Israel, ya cuando salieron de Egipto, ¿sabe qué le dijo el Señor? Mi presencia irá contigo. Sí, eso lo dijo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Así le dijo a Moisés. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Qué dijo Jesús? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días. Israel no existía en el mapa, pero ahora existe. Israel es una tierra pequeña, pero se ha vuelto muy fructífera. Israel quiere ser desaparecido por los árabes, pero no pueden, porque el Dios de Israel los ama y protege. El Señor se propuso amar a Jacob y lo hace para siempre. El Señor derramó su amor en nosotros y su amor permanece para siempre. Por eso quiero terminar con este texto de Jeremías 31:3. Cómo Dios le recuerda a Israel. Dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. Amor y misericordia. Por su misericordia nos ha visto a nosotros y ahí derramó su amor para que nosotros seamos algo especial para Él. El amor es tan alto, tan ancho, tan grande, tan maravilloso. Así es el amor de Dios. Y Jesús los demostró con los suyos. Por eso sus discípulos dice que Él lo amó hasta el fin. Y con nosotros de igual manera. El amor de Dios es la vitalidad para el alma, para nuestra alma. Aceptar y entender el amor de Dios es encontrar la fuerza, la motivación para seguir adelante. Sin el amor de Dios no vas a encontrar motivación para seguir adelante. El amor es algo que se recibe y se da. El único que
puede hacer todo esto perfectamente es de dar, aunque no recibes Dios. Pero nosotros los seres humanos necesitamos recibir y dar. Pero ¿qué hace Dios? Siempre nos da su amor. Por eso Juan, cuando habla acerca del amor, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Quiero terminar en esta mañana diciéndote estos pensamientos. Saber que Dios me ama incondicionalmente, eso es suficiente para estar tranquilo y en paz. Saber que Dios me ama con fidelidad, eso me da esperanza que si un día estoy mal, Él estará ahí para ayudarme. Y por último, saber que Dios me ama es para aprender a amar a los hermanos. Hermanos, amigos, los amo con todo mi corazón y los amo en el Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor les guarde, y en este día que ustedes están en casa ahí, yo oro al Señor para que ustedes puedan pasar un bonito día, y así en unas 2 semanas estaremos volviendo a la presencialidad en este lugar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por recordarnos de tu gran amor. Te bendigo, Dios, y te adoro. En el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, a tus hijas que están en sus casas, Señor. Tal vez algunos, Señor, están con fiebre. Tal vez algunos están, Señor, con problemas de su respiración. Otros tal vez con tos. Otros tal vez, Señor, tensos, preocupados por todo lo que está causando el virus del Ómicron. Padre, en el nombre de Jesús te pido que los cuides, los protejas, pero sobre todo le hagas sentir tu amor, su presencia, Señor, en cada uno de sus corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana por haber recibido su palabra de ánimo y aliento para cada uno de nosotros. En estos momentos también queremos adorar al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas, las cuales ustedes pueden hacer llegar a través de las cuentas que se encuentran en la iglesia, en el WhatsApp. Vamos a orar entonces para entregar nuestros diezmos y ofrendas. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque una vez más tu palabra nos recuerda que tu amor es eterno para con cada uno de nosotros, que tú eres un Dios fiel, que eres fiel a tu pacto para con cada uno de nosotros. Señor, enséñanos cada día y te damos gracias por estas ofrendas que podemos entregarte en esta mañana. Señor, te pido que la bendigas y que ayudes, Señor, a los hermanos que están encargados de administrarlo, de hacerlo con sabiduría para la extensión de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, oro así. Amén. Ahora vamos a ver un video de los anuncios que tenemos para la iglesia y espero que presten atención en este instante. Estos son nuestros anuncios. Acompaña a los más pequeños de la casa en la zona de niñez, domingos a las 8:45 de la mañana. Niños de 6 a 9 años de edad los esperamos los sábados a las 3:30 de la tarde. Y para los preadolescentes los sábados a las 4:30 de la tarde. Te esperamos todos los sábados desde las 4 de la tarde en la zona de adolescentes. No faltes a las reuniones de jóvenes los sábados a las 7 de la noche. Te esperamos. Vuelven las reuniones de mujeres, bellas y virtuosas. Jueves a las 8 de la noche. Participa y recuerda que puedes traer a una amiga. Zona de varones, valientes y vencedores.
viernes a las 8:30 de la noche. No olvides asistir. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana, clamemos al Señor. También puedes participar los miércoles a las 8:30 de la noche. Continúan las clases en la Escuela de Liderazgo, el próximo domingo 16 de enero a las 12:30 de la tarde. Pronto iniciaremos la Academia Bíblica. Atentos a nuevos anuncios. Te invitamos a seguir las redes de la Iglesia para estar conectados y comunicados. Estos fueron nuestros anuncios. Solamente quiero animarles a todos los que tienen de 1 a 10 años de casado. En la zona de matrimonios queremos hacer una pequeña variación de las reuniones. Vamos a reunirnos 2 veces al mes los que tienen 1 a 10 años de casados. Y de 11 para arriba también 2 veces al mes. La primera y la tercera semana, los días sábados a las 8:30, nos encontramos con todos los matrimonios que tienen de 1 a 10 años. O sea, este sábado empezamos nuestra primera reunión. Esperamos que ustedes se puedan conectar. Va a ser por la plataforma Zoom. Y la siguiente semana nos tocará con las parejas que tienen más de 10 años de casado, porque son otros temas, otra realidad. Muy bien, mis amados hermanos, nos estamos viendo el día miércoles en la oración. Escuchen ahora en la oración, también queremos tener un pequeño cambio. Por ejemplo, queremos tener más grupos de oración a la misma hora. Como es por Zoom, van a estar orando a las 8:30, un grupo en San Borja de 8 a 9, solo las mujeres, y de 9 a 10 solo los varones. ¿Por qué? Porque queremos que cada zona pueda participar con más integrantes en la oración, que no estén diciendo van a entrar de otro lugar. Tú tienes que preocuparte por ser parte de este grupo de oración, y así vamos a añadir más grupos en el mismo horario para estar incrementando el número de oración. Muy bien, así estamos terminando. No vamos a pasar una canción final. Parece que hubo un problema ahí con la licencia de una canción y no queremos que se corte. Para la próxima ya está todo solucionado. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal.